Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro día de estudio bíblico. Hoy estudiaremos la lección número 14 que se titula Lidiando con la duda. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente para poder estudiar su palabra y ser dirigidos a través de ella en este tema tan importante. En la epístola de Judas capítulo 1, versículo 22, dice la escritura: a algunos que dudan, convencedlos. Y una de las cosas más complicadas en la vida es la indecisión. Y Jesús enfrentó una situación similar cuando Pedro se lanzó a caminar sobre el mar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 31, Jesús, cuando está conversando con Pedro, le pregunta: ¿por qué dudaste? Pedro pierde el objetivo de su confianza cuando va caminando sobre las aguas, mira a su alrededor, comienza a ver las adversidades y entonces se hunde. Y algo muy similar suele sucedernos a nosotros también como seres humanos. Cuando llegan las adversidades, cuando llega la enfermedad, cuando llegan las pruebas a nuestra vida, de pronto comenzamos a perder el objeto de nuestra confianza, Jesucristo. Dejamos de mirar a Jesús y nos comenzamos a enfocar en las situaciones que estamos viviendo, y eso nos hace hundirnos y eso nos hace que se cree duda en nuestro corazón. ¿Qué es la duda? La duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más decisiones o juicios. O en pocas palabras, dudar es vacilar entre dos cosas. Y todos de alguna manera, desde que nacemos hasta que morimos, mientras estamos aquí en la tierra, siempre hay incertidumbre. Y el cristiano también experimenta dudas en su caminar en Cristo. Vamos a analizar en esta lección dos tipos de dudas. La primera son las dudas internas, son aquellas que tienen que ver con cuestiones acerca de la fe, y el segundo tipo de dudas son las dudas externas, es decir, aquellas que tienen que ver con el mundo. Las dudas internas o de la fe, o las que tienen que ver con nuestra fe. La primera de ellas es que en ocasiones se duda si está en el camino verdadero o en el camino correcto. Y hasta los creyentes más consagrados han pasado por etapas de duda. Un ejemplo de ello es Juan el Bautista. Él proclamaba el mensaje de arrepentimiento y fe para preparar el corazón de las personas para recibir a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Jesús se manifiesta y comienza su ministerio público en la tierra, Juan lo presentó a sus discípulos como el Salvador. Pero un tiempo después, cuando Juan está preso por denunciar el pecado de Herodes, envía a dos de sus discípulos, y en Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3, Juan le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Así que Juan también tuvo dudas con respecto a su fe.
Juan tuvo dudas con respecto a si Jesús era la persona, era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero la respuesta que Jesús le envía a Juan reconfortó o alentó o de alguna manera hizo afirmar el corazón de Juan el Bautista. El capítulo 11 de Mateo, versículos 4 y 5, Jesús le responde: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y así sucede con cualquier creyente. Cuando enferma, cuando padece escasez, cuando hay dificultades, se llega a preguntar: ¿por qué me pasa eso si soy un hijo de Dios? Otros dicen: me estoy esforzando por caminar y agradar al Señor y estoy padeciendo. Otros a veces piensan que no es justo, pero el hecho de que creamos en Jesús y estemos haciendo lo correcto o estemos tratando de agradar al Señor, eso no significa que estemos exentos de padecer. Cada uno de nosotros debemos reconocer que vamos en el camino correcto, que estamos en la verdad y esa verdad es Jesús. Así que para la iglesia el único camino al cielo es a través de Jesús. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesús. Otra de las dudas que tienen que ver con la fe es aquella de si el Señor Jesucristo tiene poder. Y es que cuando se nos cuestiona sobre si creemos en el poder de Dios, en el poder de su Hijo Jesucristo y en su palabra, muchos respondemos afirmativamente con un amén. Sin embargo, muchos recurren a Jesús como su último recurso. Los remedios caseros, el médico recomendado, los préstamos, cuando todas estas cosas no funcionan, no traen resultados, entonces se responde a Dios o se recurre a Dios. Y si Dios no responde rápida y adecuadamente, entonces el creyente llega a dudar del poder de Dios. Y eso nos habla de que hay un problema de prioridades en nuestra vida. Porque Dios debe ser la primera opción en la vida del creyente en cualquier momento que esté atravesando. Y mayormente cuando estamos atravesando por algún tiempo de necesidad. Otra de las dudas internas o de fe es que a veces se duda de las promesas de Dios. Los bienes materiales son una parte muy importante en la vida de cualquier persona. Y en la palabra de Dios encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que se habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y la palabra bendición está relacionada con la prosperidad o con algo material. Y esas bendiciones materiales son promesas que Dios le hace al creyente. Sin embargo, son promesas que traen ciertas condicionantes que se deben de cumplir. Si se escucha lo que Dios dice, si ponemos en práctica, si obedecemos lo que Dios nos está ordenando, entonces esa promesa de bendición, de prosperidad,
de bienes materiales se va a cumplir en nuestra vida. Abraham actuó, obedeció y vio cumplidas las promesas de Dios en su vida. La palabra de Dios dice en Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que él tendría descendientes y que a través de su descendiente serían benditas todas las naciones de la tierra, él no dudó, él no fue incrédulo, al contrario, fortaleció su fe y creyó en la promesa que Dios le había dado, actuó, obedeció y como consecuencia vio cumplidas las promesas del Señor en su vida. Así que las promesas allí están para nosotros. Solo que en la mayoría de las ocasiones nosotros no queremos compromisos ni obligaciones, solo queremos las promesas. Y es entonces que surgen este tipo de dudas en nuestro interior, en nuestro corazón con respecto a si estamos en el camino verdadero. ¿Será que el Señor tiene poder para hacer esto o aquello? Y dudamos también de las promesas que Dios nos ha hecho. Otras de las dudas que a veces suelen ocurrir en nuestro corazón, solemos tener, son las dudas externas, las que están relacionadas con el mundo. El creyente experimenta dudas que vienen de la vida cotidiana, que son propias de cada cultura, pero que de alguna manera son influenciadas por el entorno en el que vivimos. Y algunas dudas que están relacionadas con nuestro entorno están la duda de si se logrará una estabilidad económica en nuestra vida o en nuestros hogares. La situación económica del país está en declive. No se ve que vaya a mejorar en mucho tiempo. El trabajo de pronto llega a ser escaso y cuando hay trabajo, en ocasiones no es bien remunerado. Algunos piensan, si al país le va mal, al cristiano también. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos una esperanza especial en cuanto a la provisión de Dios en los tiempos de crisis. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17 que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nuestra estabilidad económica no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Nuestra estabilidad económica depende de Dios. Y hay dos principios bíblicos que nos dan seguridad para tener una estabilidad económica. Y el primero de ellos es que es importante que nosotros entendamos como iglesia que si deseamos tener estabilidad económica en nuestros hogares, es sumamente importante que pongamos a Dios en primer lugar, incluso antes que las finanzas y antes que nuestro trabajo. Mateo capítulo 6, versículo 33, dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús estaba conversando con sus discípulos acerca de las cosas materiales. Y cuando ellos estaban preocupados por qué habrían de comer, de beber o de vestir, Jesús les dijo, no se preocupen por las cosas materiales. Busquen primero las cosas del reino. Busquen primero las cosas de Dios. Y las cosas materiales van a venir como añadidura, como una bendición de parte de Dios, porque le estamos dando a Él el primer lugar. Así que si deseamos tener una estabilidad económica en nuestros hogares, la palabra de Dios nos aconseja que pongamos a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, o el segundo principio bíblico para una estabilidad económica, consiste en ser fieles a Dios.
Mateo capítulo 25, versículo 21, dice la escritura, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es importante poner a Dios en primer lugar, darle nuestra prioridad a Él por sobre todas las cosas. Pero también es muy importante que aprendamos a ser fieles a Dios en las cosas más pequeñas, que aprendamos a ser fieles a Dios en las pocas cosas, que seamos fieles en nuestras finanzas. Cuando seamos bendecidos por Dios económicamente, con bienes materiales, aprendamos a darle a Dios lo que le corresponde. Demos a Dios la 10ª parte de lo que Él nos ha dado. Y la Escritura dice que cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos, Él promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Que seamos fieles en nuestras ofrendas. Y Dios promete darnos también, recompensarnos en abundancia. Así que si queremos tener una estabilidad económica, será importante que pongamos en práctica estos dos principios bíblicos. Otra de las dudas que de alguna manera tienen que ver con nuestro entorno es la duda de si sobreviviremos a alguna enfermedad mortal. Y es importante mencionar que las enfermedades siempre han existido. Jesús en los evangelios podemos darnos cuenta que sanó a muchas personas en su ministerio de muchas enfermedades. Pero las enfermedades también son una oportunidad para que podamos ver la gloria de Dios manifestada en cada una de nuestras vidas. Así que cuando la enfermedad aceche en nuestra vida o en nuestro hogar, aprendamos que ellas tienen un propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Recordemos que el Salmo 23, versículo 4 dice que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no debemos tener temor alguno, porque Dios está con nosotros. Así que cuando de pronto sintamos dudas o haya incertidumbre en nuestro corazón porque estemos atravesando alguna enfermedad y no sabemos si vamos a sobrevivir, no sabemos si Dios va a hacer algo, tengamos nuestra plena confianza en el Señor de que Él puede glorificarse en nuestra vida en medio de la enfermedad. Otra de las dudas externas o que vienen del mundo es la duda sobre el futuro de nosotros o el futuro de nuestros hijos o de nuestras familias. Hay estudios en relación a la generación de los millennials que dice que ellos abandonan todo. Y es justamente por esa razón que la mayoría de los padres se preocupan por el futuro de sus hijos. No saben qué va a ser de su vida emocional, no saben qué va a ser de su economía porque de pronto tienen un trabajo y les es muy fácil abandonarlo y estar sin trabajo y después buscar alguno nuevo. Y por eso los padres se preocupan por el futuro de sus hijos. No saben incluso qué va a ser de sus vidas espirituales. Pero nosotros debemos confiar en que el futuro nuestro y de nuestras familias está en las manos del Señor. ¿Qué hacer cuando aparecen dudas como las que ya mencionamos anteriormente? Pues bien, lo primero que debemos hacer como creyentes es aceptar que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Debemos permanecer en la fe y confiar que si nos mantenemos en Jesús,
Él va a traer paz y seguridad a nuestros corazones en medio de cualquier situación que podamos atravesar. Tenemos que aprender a entregarles nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras preocupaciones al Señor. Nos conviene dejar las preocupaciones en manos de Dios, en manos de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús nos invita diciéndonos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que lo mejor que podemos hacer cuando de pronto haya dudas o incertidumbre en nuestro corazón es aceptar que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que lo mejor que podemos hacer es dejar todo en las manos de Dios. Otra de las cosas que podemos hacer cuando estamos lidiando con la duda es reconocer que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Debemos depositar nuestra confianza en Él. El Señor fortalecerá nuestra fe a través de las circunstancias. Y en tercer lugar, conocer que la duda o la incertidumbre se transfieren. Es decir, que cuando nosotros como padres de pronto comenzamos a externar nuestras dudas o nuestra incertidumbre o nuestros temores son notados por nuestros hijos, esas conductas que nosotros tenemos, esa incertidumbre, esa falta de fe, de pronto llega a ser imitada o copiada por nuestros hijos. Ezequiel capítulo 16, versículo 44 dice la escritura: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Y esto es una advertencia, una alerta para nosotros como padres sobre lo importante que es que seamos cuidadosos en relación a este tema de la duda. No sembremos también la duda en nuestros hijos o en nuestras familias. Por el contrario, mantengamos nuestra fe puesta en el Señor y también compartamos esa fe con los nuestros. Así que todo cristiano debe entender que la duda es una manifestación de falta de fe. Cuando dudamos, estamos manifestando que no tenemos fe en Dios, que no confiamos en Él, que no confiamos en su poder, que no creemos en las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Así que si Dios permite las dificultades, hay adversidades en nuestra vida, hay enfermedad de pronto, hay inestabilidad económica o financiera, Dios está permitiendo esas situaciones para que usted y yo incrementemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Cada uno de nosotros debemos poner nuestra seguridad en el Señor y reconocer que sin fe es imposible agradar a Dios. Que como dice Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador o recompensador de los que le buscan. Es indispensable que cada uno de nosotros mantengamos nuestra fe puesta en el Señor. Que Dios les bendiga.